Es muy importante este tipo de celebraciones para... Muchas gracias. Ay, bien de pie, pero bueno, te agradezco mucho. Pues para conmemorar, ¿no?, una fecha tan importante, ¿no?, en la historia contemporánea, que es el lanzamiento de las bombas atómicas y lo que esto causó, ¿no? Como sabemos, en la historia este suceso, bueno, marca, ¿no?, un punto de inflexión, ¿no?, un antes y un después, no solamente en la connotación de la guerra, sino también en lo que es más importante, en la connotación de la paz, cómo construirla, cómo preservarla y cómo mantenerla, ¿no? Esta película que vamos a ver a continuación es La tumba de las luciérnagas. Es una película que se filma en 1988, es un anime. Cuando digo anime es la animación, casi como, sobre todo en nuestra tradición, casi siempre hemos estado muy influenciados por la animación de Walt Disney, ¿no?, la de Estados Unidos, que tiene una tradición en el mundo pues muy importante. Pero el anime digamos, proviene del manga, que son historietas japonesas que tienen un lenguaje bastante particular. A diferencia de Walt Disney, por ejemplo, que utiliza un lenguaje bastante occidental para contar las historias, el anime establece muchísimo una relación con los personajes a manera de fotogramas, por ejemplo. Vamos a ver mucho ese tipo de cosas en la película, es decir, como unas fotografías a los rostros, a los gestos, a lo que le está pasando a los personajes. Y los personajes que vamos a ver en esta película son pues dos hermanos, una niña y un niño joven, que transitan, digamos, por los últimos días, ¿no?, antes de la rendición de Japón, y por lo tanto de los bombardeos más crudos, ¿no?, hacia la población civil. Eso es uno de los méritos de esta película también. Son de las pocas que de alguna manera establecen una visión desde adentro de lo que los niños padecen en la guerra. Es una película que es difícil, es cruda, pero a su vez tiene como atributo justamente que al ser hecho con anime, es decir, con estos dibujos animados, que como les digo, les pido que les sugiero que observen esa diferencia entre cómo las animaciones de Walt Disney, por ejemplo, que conocemos, a los que estamos muy familiarizados, contrastan con este lenguaje, sobre todo por eso, porque subrayan los gestos. Vamos a ver muchos planos cortos, muchos planos en los rostros, en las caras, que hacen de alguna manera, acentúan el estado emocional de los personajes. E imagínense aquí en este caso dos niños, dos hermanos que están transitando por los momentos más difíciles de su vida y por supuesto también en un entorno de destrucción, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer dos personajes frente a eso, ¿no? No hay que olvidar que la infancia fue uno de los, junto con los adultos mayores, fue uno de los sectores de la población más afectados durante la guerra, ¿no? Después de la devastación de la guerra, tanto en Japón como en Europa, se generó la UNICEF, ¿no? O sea, se crea la UNICEF a propósito de todo esto, que es la instancia, como saben, de la ONU, que se dedica específicamente a cuidar a las infancias, ¿no?, sus derechos, etc. Es decir, estamos frente a una película que de alguna manera puede leerse en ese contexto. Y bueno, solo para concluir, me gustaría que pensáramos en eso, en que de alguna manera esta película nos invita a ver, bueno, más bien vivimos con los personajes este momento trágico de la humanidad y también en sus vidas, y por lo tanto nos transmite, digamos, con esa sensibilidad, con este lenguaje también pues muy japonés, ¿no?, con este lenguaje poético, con este lenguaje metafórico. Hay muchísimas, hay un lenguaje, además de la historia que se va contando, también los invito a que piensen en estos elementos, de repente los insectos, los animales, las plantas, que son elementos que, por ejemplo, la animación que conocemos no tienen una vida propia, ¿no? Aquí todo ese entorno, ¿no? El anime tiene como particularidad que describe muy bien los escenarios. Hay un cuidado detallado de los bosques, de los palacios, de los edificios, de las casas, de cada uno de los escenarios donde vamos a ver la película. Hay un detalle, y eso tiene como intención dramática que nosotros nos adentremos, que sintamos que estamos adentro de la película. Y en este caso, el de dos personajes que van a vivir una experiencia cruda, pero también aleccionadora. Y con ello nosotros también pues seremos sensibles
espero, a lo que implica la guerra, sobre todo en estas poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, sin más, les agradezco mucho su presencia nuevamente y muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación también a comentar esta película. Y bueno, pues creo que lo más importante está por venir, que es la proyección. Así que disfruten la película y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias de verdad a Juan Carlos. Él acaba de ganar un proyecto, va a filmar una película que a ver si la traemos, yo creo que aquí al Cine Morelos, con el mismo formato, Juan Carlos. Cosas interesantes, nuevas sobre las nuevas realidades, supongo, etcétera. Y Juan Carlos, nos hemos enterado a bien que él es un cineasta joven también, o sea, hacer una película requiere de demasiados recursos, supongo. Entonces, pues muchas felicidades, Juan Carlos, un aplauso, Juan Carlos, y gracias, y éxito con la película que vas a filmar. Bueno, sin más, yo creo que